Octava lección de los 10 mandamientos. En esta octava lección vamos a estudiar del catecismo el quinto mandamiento de la ley de Dios, el no matarás, del Éxodo capítulo 20, versículo 13. Oremos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos pues, queridos hermanos y hermanas, a la reflexión sobre el quinto mandamiento de la ley de Dios. El catecismo abarca de una manera amplia la reflexión sobre este mandamiento. Hay una breve introducción en el catecismo y 3 apartados y un resumen final. Vamos a tratar de resumirlo todo con la invitación a que ustedes lean el catecismo íntegramente en este quinto mandamiento para que completen pues la ciencia que debemos de tener todos sobre los mandamientos de la ley de Dios. Una parte introductoria, decíamos, muy breve, de un numeral. Después, el primer elemento del quinto mandamiento es el respeto de la vida humana, el testimonio que da la historia de la salvación sobre la vida humana, la legítima defensa, el homicidio, el aborto, la eutanasia, el suicidio. Eso es con respecto a la vida humana. El segundo elemento del quinto mandamiento es el respeto a la dignidad de las personas, ¿verdad? El respeto del alma del prójimo, el escándalo. Este es un elemento importante que debemos reflexionarlo. Es algo nuevo que debemos descubrir. El respeto de la salud, el respeto de la persona humana y la investigación científica. Si bien es cierto, vimos un poco en la teología moral especial, la bioética, también el quinto mandamiento señala algunos elementos de la bioética. El respeto de la integridad corporal de las personas, con esto de las amputaciones y todas estas cosas, la donación de órganos, etc. Y también el respeto de los muertos. Ese es en el segundo elemento del quinto mandamiento. Y un tercer elemento que señala el quinto mandamiento es la defensa de la paz, ¿verdad? La paz, evitar la guerra, la legítima defensa contra los agresores que quieren hacer la guerra en un país. Todos esos elementos los reflexiona el catecismo. Vamos a tratar de hacer un resumen en esta hora pues dedicada al quinto mandamiento. Dice el libro de el Éxodo: no matarás. Y Jesucristo, que vino a darle plenitud a la ley, dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 5: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, también será reo ante el tribunal de Dios. Eso dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, dándole perfección, y basado en esto, pues el catecismo analiza todos estos puntos ya señalados. La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios, que permanece siempre en una especial relación con el Creador, que es su único fin. La vida humana tiene como fin único a su Creador. Entonces, por lo tanto, solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Y nadie, en ninguna circunstancia, absolutamente nadie puede atribuirse el derecho
de matar de modo directo a un ser humano inocente, dice el Evangelium Vitae del Papa San Juan Pablo II. Bien, primer elemento entonces, esta es la introducción, es brevísima la introducción. Ahora el primer elemento, el respeto de la vida humana. En el respeto de la vida humana pues se señalan varios acápites, vamos a verlos uno por uno. Primero, el testimonio de la historia sagrada, el testimonio de la historia de la salvación, que es la Sagrada Escritura, ¿verdad? La Sagrada Escritura narra desde sus inicios, en el Génesis capítulo 4, la muerte de Abel por manos de su hermano. Y esto revela desde los comienzos de la historia de la humanidad la presencia en el hombre de la ira, de la codicia, que todo esto es consecuencia del pecado original. Por eso el hombre se convirtió en el enemigo de sus propios hermanos, de sus semejantes. Y Dios manifiesta en esto la maldad de este fratricidio. Cuando le pregunta a Dios a Caín, le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Por eso serás maldito, le dice, y andarás errante lejos de esta tierra, de este suelo que abrió su mano para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, la alianza de Dios y de la humanidad está tejida, esta historia de la salvación está tejida de llamamientos a reflexionar y a reconocer sobre la grandeza de la vida humana como un don divino. Y también en esta misma historia está tejida pues la existencia de una violencia fratricida que existe en el corazón del hombre, decíamos, a consecuencia del pecado original. Eso es en cuanto al testimonio de la historia sagrada, cómo comienza, y también Jesucristo elevando pues esta reflexión sobre el quinto mandamiento, habla en el Sermón de la Montaña y recuerda este precepto de no matar, y le añade el rechazo absoluto de la ira, de la cólera, del odio y de la venganza. Porque Cristo mismo, al contrario, exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y le dijo a Pedro en el huerto de los olivos, guarda la espada en la vaina. Segundo elemento entonces de el respeto a la vida humana, la legítima defensa. Por supuesto, cuando hay agresión, la legítima defensa de las personas y de la sociedad no es una excepción sobre la prohibición de la muerte del inocente, que constituye un homicidio a los ojos de Dios. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. En uno, la conservación de la propia vida, un efecto es ese, y otro efecto es también, dice el catecismo, la muerte del agresor. Y solamente es querido el uno y el otro no, dice Santo Tomás de Aquino. Entonces esa dualidad que está en el alma del hombre cuando va a defenderse, corre el riesgo, pues, ¿verdad?, de cometer el homicidio que está prohibido por el quinto mandamiento. Ahora bien, el amor a sí mismo constituye, por supuesto, un principio fundamental de la moralidad cristiana. Es, por lo tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida, ¿verdad? Cada quien tiene derecho de exigir respeto a su propia vida, defenderse. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar un golpe mortal a su agresor. Hay una liberación de la responsabilidad, porque primero tenemos la obligación ante Dios de cuidar nuestra propia vida.
Eso es entonces la legítima defensa según el quinto mandamiento de la ley de Dios. Hablan varios numerales más sobre la defensa, la legítima defensa, pero se los dejo a ustedes para que lo lean. Yo solamente les refiero lo básico de la defensa, ¿verdad? Bien, ahora veamos el homicidio voluntario dentro de este primer apartado del quinto mandamiento, el respeto a la vida humana, el homicidio voluntario. Fíjense que el quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario cuando mates a una persona directamente. Porque el que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo, dice el libro del Génesis capítulo 4, versículo 10. Es más grave todavía el infanticidio. El infanticidio, dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes 51, el infanticidio, repito, el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge, son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que constituyen la familia, pues, ¿verdad? Hijos, padres, menores, mujeres, todos los que son víctimas del crimen. Y también las preocupaciones de eutanasia o de salud pública no pueden justificar en ningún caso el homicidio, aunque fuera ordenado por las propias leyes, por las leyes civiles y por las propias autoridades. Es inmoral, totalmente contrario al quinto mandamiento. Porque cuando la salud pública mete la mano para manejar la vida humana, se convierte en asesino de sus propios pueblos. Bien, avancemos más. El aborto. Y bien, es cierto, ya vimos ampliamente en la bioética el problema del aborto. Dice el catecismo que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta. Cuando ustedes escuchen la palabra absoluta, quiere decir que es una cosa que tiene que hacerse, te guste o no te guste, porque Dios así lo manda. Nadie tiene derecho a tocar a nadie. Entonces, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido en todos sus derechos de persona. Entre todos estos derechos del ser humano está el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Todos tienen derecho a vivir desde el momento que fueron concebidos en el vientre materno. Porque dice el profeta Jeremías, el libro de Job, el Salmo 22, antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieras te tenía consagrado. Es delicado matar a un niño porque es doble pecado, creo yo, es gravísimo. Es gravísimo. También hablando de este aborto y de las manipulaciones genéticas en los laboratorios, la manipulación de la vida humana en el laboratorio, también el catecismo señala más adelante el tema de las intervenciones sobre los embriones humanos. Dice el catecismo que se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados a que se aborte y que tengan como fin su curación, ¿verdad? Su salud. Entonces, la mejora de sus condiciones de salud y de supervivencia individual pues son aceptadas por la Iglesia cuando hay una intervención pues científica sobre los embriones humanos. También dice el catecismo que es
totalmente inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Esto siempre lo ha denunciado la Iglesia en los documentos de su magisterio. ¿Qué significa esto? Que cuando se manipulan los embriones humanos, se corre el riesgo de congelarlos, que también es falta a la dignidad de la persona. La persona no puede estar congelada como los embriones en los laboratorios, los embriones humanos, y también corren el peligro de que sea practicado en estos embriones, que son muchos, la eugénesis. La eugénesis es la selección de los mejores embriones y el descarte de los que no sirven según la ciencia. Entonces es un aborto selectivo, tendríamos que llamarlo. Otra cosa, dice el catecismo, que algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosomático y genético no son terapéuticos. Cuando se interviene pues en los cromosomas humanos, esto no es terapeuta, dice la Iglesia, sino que miran a la reproducción de seres humanos, a la manipulación de los seres humanos. Y los seres humanos seleccionados, como les decía yo, por la eugénesis, en cuanto al sexo y otras cualidades prefijadas, ¿verdad? Estas manipulaciones son totalmente, por lo tanto, contrarias a la dignidad personal del ser humano, son contrarios a su integridad y a su misma identidad de hombre o de mujer, de ser humano, de persona, querida por Dios a imagen y semejanza de Dios. Todo eso entonces está prohibido, según el 5º mandamiento de la ley de Dios, pero desgraciadamente la ciencia y la técnica han separado la ciencia de la fe. Por eso hay una horrenda manipulación de los seres humanos indefensos, o sea, los embriones humanos, en los laboratorios, que arbitrariamente deciden quién vive y quién no vive. Bien, avancemos más. La eutanasia. Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada por la edad, la vejez, tienen derecho, dice el catecismo, a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben de ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Cualquiera que sean los motivos o los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de las personas disminuidas, enfermas o moribundas. Y esto es moralmente inaceptable. Por lo tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, esto constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana, totalmente contrario al respeto del Dios vivo, su creador. Entonces, el error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe, de que el médico dice que sí, que ya hay que matarlo, esto no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se debe rechazar sin excepción. Siempre se debe excluir esta decisión de desconectar de todos los aparatos médicos a la persona para que se muera. Imposible, es inmoral y nunca se debe aceptar. Recordemos Papa Francisco a un niño
o niña, no me acuerdo qué fue, que lo iban a desconectar en Inglaterra. El Papa Francisco suplicó, no lo desconecten, pero la ciencia, los médicos y los mismos gobiernos no hacen caso pues a las orientaciones morales de la iglesia, no les importa la opinión de nadie, sino la decisión que ellos quieran tomar en el momento cuando deciden quitar la vida a una persona. Bien. Otro elemento, ya para finalizar el primer apartado del quinto mandamiento, que es el respeto a la vida humana, trata sobre el suicidio. Dice el catecismo en el numeral 2280, o sea, 2280, que cada cual es responsable de su vida delante de Dios, Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibir la vida con gratitud y a conservarla para su honor, para el honor de Dios. Tenemos obligación de conservar nuestra vida, y para la salvación de nuestra alma nosotros tenemos la obligación también de conservar nuestra vida. Somos administradores, no somos propietarios de esta vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de nuestra vida. Está prohibido suicidarse, por lo tanto, porque el suicidio, dice el catecismo, contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y a perpetuar su propia vida y dirigirla hacia su fin último, que es Dios. Por eso es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Acuérdense el mandamiento del amor que dice Jesucristo: amar al prójimo como a ti mismo. Si tú mismo no te amas, entonces está en la primera esencia ya fallaste. También dice el catecismo que ofende al amor del prójimo el que se suicida, porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las personas, con la familia, con la sociedad y con la sociedad humana, ¿verdad?, con las cuales estamos obligados a apoyarnos, a vivir y a amarnos los unos a los otros. Por eso, entonces, el suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Así de sencillo. Bien, vamos a al segundo elemento que propone el catecismo sobre el quinto mandamiento, que el segundo elemento es el respeto de la dignidad de la persona humana. Primero, el respeto del alma del prójimo es el escándalo. Y lo vemos, ya lo vemos en el Salmo primero, ahí lo van a ver. Dice el catecismo que el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otros a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. Fíjense ustedes que ahorita se me viene a la mente el testimonio que dicen muchos homosexuales que son homosexuales, dice, porque cuando eran chiquitos los violaron, ¿verdad? Sus papás, sus hermanos, sus tíos, cualquiera que lo haya violado. Ese violador indujo a esa persona en el futuro a ser homosexual, a ser aberradamente homosexual. Y por eso esa persona que violó cuando era chiquito indujo a esta víctima, digámoslo así, a hacer el mal, a comportarse mal. Entonces esta persona indujo también a ese hermano a la muerte espiritual. O sea que si un homosexual se muere sin arrepentimiento y sin pedir perdón a Dios, se condena, y fue inducido por otro. Entonces el que induce al escándalo tiene una gran responsabilidad ante Dios, va a pagar cuenta. El escándalo, dice el catecismo, también constituye una grave falta. Si por acción u omisión arrastra
deliberadamente a otro a una falta grave, a un pecado gravísimo. Dice, les refiero el Salmo 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Y más adelante dice el Salmo, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que se sienta en la cátedra de los fariseos. Dice Jesucristo, más le valdría no haber nacido. Ahí lo vamos a ver más adelante, lo dice el catecismo, pero lo que refiere el Salmo primero es que es maldito el hombre en el que se sienta en la cátedra de los fariseos. ¿Qué significa esto? Esto significa que recuerden que la cátedra es el que enseña, ¿verdad? La cátedra del obispo es la silla donde el obispo se sienta a enseñar, a evangelizar, a predicar. Entonces, el que se sienta en la cátedra de los impíos, dice otras versiones del Salmo 1 de la Biblia, maldito el hombre que se sienta en la mesa de los pecadores. Es igual, pues, es igual el sentido que tenemos que darle a la interpretación de este texto, en el sentido que maldito aquel que enseña a otros a pecar. Es gravísimo el escándalo cuando ocasionamos pecado, cuando hacemos pecados públicos y lo hacemos tan normal que inducimos a otros a pecar. Por eso hay un pecado grave que no se puede perdonar, por ejemplo, en los sacerdotes. El pecado de ¿cómo se llama este pecado? De malicia, que se lo voy a explicar porque no me acuerdo el nombre propio de ese pecado, pero se los explico. Cuando el sacerdote se acuesta, ya sea con un hombre o con una mujer, según su inclinación sexual, y después le dice al sacerdote, a ver, vení, yo te voy a perdonar ese pecado, yo te observo, papá. Eso es complicidad en el pecado. Es el mismo escándalo al que se refiere este quinto mandamiento en el respeto de la dignidad de la persona humana, que no se puede, y ese pecado es imborrable en los sacerdotes, solamente el Papa lo puede perdonar. Cuando el mismo sacerdote que induce al pecado absuelve al que se acostó con él, es como cómplice. Fíjense ustedes que dice también, continuando con el catecismo, que el escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quien lo causa o la debilidad de quien lo padece. Fíjense que la autoridad de un sacerdote es grave, es gravísima, o de una autoridad civil, si ustedes quieren, un maestro, un ministro, o el mismo papá con los hijos, ¿verdad? El escándalo es gravísimo cuando es la autoridad la que debería dar ejemplo contrario a ese mal que está ocasionando. Y entonces, esta reflexión, esta gravedad de este escándalo inspiró a nuestro Señor Jesucristo a esta maldición. Dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en la primera carta a los Corintios, San Pablo lo refiere también. Dice Jesús, al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en lo profundo del mar. Más le valdría, como quien dice, no haber nacido, como le dijo a Judas. Más le valdría no haber nacido al que escandalice. ¿Por qué dice el catecismo esto? Porque el escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza, por función, están obligados a enseñar y a educar a otros, o sea, los sacerdotes, los obispos, los maestros, los padres de familia. Tenemos obligación de dar el testimonio contrario, pero si somos causa de escándalo para los pequeños, estos pequeños de Jesucristo, Jesús lo reprocha fuertemente, en primer lugar, a los escribas y fariseos, porque son falsos, mentirosos, y los compara
a lobos disfrazados de cordero, a lobos rapaces, sepulcros blanqueados, como quien dice, están podridos por dentro. Entonces, el escándalo, según el catecismo, puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por las opiniones, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que el escándalo puede surgir incluso inocentemente. Inocente pues tal vez no cabe la palabra, pero sin intención de hacer daño. Uno da mal testimonio con un pecado público. Por ejemplo, la prostitución, que es un pecado público, eso induce a otras señoritas a hacer el pecado. Entonces, todas estas que inducen al pecado, más le valdría, dice Jesucristo, no haber nacido. Ojo, cuidado con que con nosotros no induzcamos a nadie a cometer pecado, a poner en peligro su alma y su propia salvación. Bien. En el respeto de la dignidad de la persona hay otro elemento, el respeto de la salud. La vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios a nosotros. Y debemos cuidar de ellos, de estos bienes preciosos, de una manera racional, teniendo en cuenta las necesidades de los demás, el bien común. La moral exige el respeto de la vida corporal, la salud, pero no hace de ella un valor absoluto. Por supuesto, la moral no hace de la vida corporal un valor absoluto. Si bien es cierto, la moral se opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto del cuerpo. Por eso decía yo que no es un valor absoluto, ¿verdad? El respeto de la vida corporal, porque tampoco podemos caer en el extremo de darle culto a nuestro cuerpo y a sacrificar todo por el cuerpo. A idolatrar al cuerpo, a idolatrar la perfección física, a idolatrar el éxito deportivo. Fíjense que es grave el éxito deportivo, porque a veces con los ejercicios, con la levantapés y todo eso, que se inyectan un montón de cosas, eso los induce a la muerte. Entonces todo eso es gravemente contrario a la moral cristiana. Bien, la virtud de la templanza en este sentido de la salud del cuerpo, o sea, controlar la templanza es controlar los apetitos corporales, ¿verdad? La templanza conduce a evitar toda clase de exceso a que podamos inducir a nuestra vida corporal. Por ejemplo, el abuso de la comida, el alcohol, el tabaco, incluido el abuso de las medicinas, hay que tener cuidado, ¿verdad? Quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la vida propia en las carreteras, por ejemplo, o en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables cuando suceden desgracias, muerte, y ponen en riesgo la vida de los demás. Fíjense ustedes entonces que es importante tener claro que hasta en este sentido nosotros somos responsables de la vida de nuestros hermanos. Los conductores tienen que ser responsables, no tomar licor, no ir muy rápido, porque si ponen en riesgo la vida de los demás, del bien de todos los que van con él, atenta contraria totalmente y en contra del quinto mandamiento de la ley de Dios. Es la imprudencia, ¿verdad? Bien. Otro elemento del segundo apartado, que es el respeto de la dignidad de la persona, hemos visto el respeto del alma, el escándalo, el respeto de la salud, ahora el respeto de la persona y la investigación científica. Dice el catecismo que los experimentos científicos, médicos o psicológicos en las personas o en los grupos humanos pueden contribuir por una parte a la curación de los enfermos y al progreso de la ciencia y de la salud pública. Hasta ahí estamos bien. Entonces, tanto la investigación científica en base como la investigación aplicada constituyen una expresión significativa del dominio del hombre sobre la creación. La ciencia y la técnica son recursos preciosos cuando son puestos al servicio del hombre.
y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos los hombres. Sin embargo, por sí solas, la ciencia y la técnica no pueden indicar el sentido de la existencia del ser humano y el progreso humano. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre y no el hombre a la ciencia. Están ordenadas al hombre que les ha dado su origen. El hombre ha creado la ciencia y la técnica y el crecimiento. Entonces, estas ciencias tienen, por lo tanto, en la persona y en sus valores morales, el sentido de su finalidad y la conciencia de sus límites. O sea que la ciencia es bienvenida, dice la Iglesia, pero con límites, con prudencia. Porque es ilusorio reivindicar la neutralidad moral de las investigaciones científicas y sus aplicaciones. La investigación científica nunca va a ser neutral porque se trata de la misma vida de las personas. Por otro lado, las investigaciones y los experimentos en el ser humano no pueden legitimar actos que en sí mismos son contrarios a la dignidad de la persona. Porque a veces usan a los seres humanos como conejillos de India. Dice el catecismo que no es posible hacer eso. Son contrarios a la dignidad de la persona humana. Pero por su parte habla de los trasplantes. Dice que los trasplantes de órganos no es moralmente aceptable cuando el donante o sus representantes no han dado consentimiento. O sea, el trasplante es solo que la persona lo acepte y diga, sí, yo quiero donar mi órgano. Porque el trasplante de órgano es conforme a la ley moral y puede ser meritorio si los peligros y los riesgos físicos o psíquicos sobrevenidos al donante son proporcionados al bien que se busca en el destinatario. Ahora, es moralmente inadmisible provocar directamente para el ser humano bien la mutilación que le deje inválido o bien su muerte, aunque sea para retardar el fallecimiento de otras personas. Fíjense ustedes entonces que dice el catecismo que nosotros no podemos aceptar, por ejemplo, en una necesidad terapéutica, la mutilación porque te va a dejar inválido. En el mismo trasplante de órganos, por ejemplo, también, que vos no podés donar tu órgano si no has muerto. Vos decís, en el momento que yo muera lo dono, pero antes no, porque te van a matar a vos para que viva otro. Es totalmente contrario a la moral cristiana y a la dignidad de las personas, de las dos personas, tanto del que dona como el que recibe. Bien, un último, no, son dos más los que faltan, sobre el segundo elemento del quinto mandamiento, que es el respeto a la dignidad de las personas, el respeto a la integridad corporal. Este se refiere a los secuestros, a las torturas, a los rehenes, al terrorismo mismo. Es contrario al respeto de la dignidad corporal. La persecución que está viviendo ahorita mismo la iglesia en el obispo Álvarez y en el padre Padilla de Masaya, eso atenta contra la dignidad corporal de las personas. Y eso es totalmente contrario a la moral cristiana, totalmente contrario a la justicia social e individual, y es contrario totalmente a la caridad, porque hacen víctima a personas inocentes. Y todos estos males, el secuestro, la persecución, los rehenes, el terrorismo, la tortura, la persecución, hacen que impere en la sociedad el terror y la amenaza, y esto ejercen intolerables presiones sobre las víctimas inocentes. Son totalmente ilegítimos, moralmente ilegítimos.
El terrorismo, pues este es parte del terrorismo que estamos viviendo también, que amenaza, hiere y mata sin discriminación, es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. La tortura psicológica, que esto es una tortura psicológica también que se usa de violencia física o de violencia moral para arrancar confesiones, para castigar a los que ni siquiera son culpables, los inocentes. Intimidan a los que se oponen a las ideologías, satisface el odio, y todo esto es contrario al respeto que le debemos a las personas y a la misma dignidad de las personas. Un último elemento del segundo apartado del quinto mandamiento es el respeto de los muertos. Por una parte, los moribundos se les debe de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos con la dignidad y la paz que se requiere. Deben ser ayudados con la oración de sus pacientes, deben de ser cuidados por sus pacientes, que reciban con tiempo los sacramentos, que lo preparen para su tránsito hasta la vida eterna y que se preparen para su encuentro con Dios. Todas esas condiciones tenemos obligación por el quinto mandamiento de preparar a nuestros moribundos, incluso buscarle quien les dé los sacramentos. Ahora, los cuerpos de los difuntos también deben de ser trasladados con respeto, con caridad, con fe, con esperanza en la resurrección. Dice el catecismo en el quinto mandamiento que enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal y que tenemos que honrar a los hijos de Dios porque fueron, cuando eran vivos, templo del Espíritu Santo. Y por último, la defensa de la paz. Recordando el catecismo, el precepto de no matarás, nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y el odio. Porque la cólera es un deseo de venganza, de matar, ¿verdad? Y el odio es contrario a la caridad, es contrario al amor al prójimo. Eso es en cuanto a la paz, ¿verdad? Vivir en paz. La paz de Dios está reconciliada con Dios y la paz terrenal es imagen y fruto de la paz con Cristo, el príncipe de la paz. Porque por la sangre de su cruz dio muerte al odio en su carne. Reconcilió con Dios a los hombres e hizo de su iglesia el sacramento de unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz. Declara, bienaventurados también Jesucristo a los que construyen la paz. Por lo tanto, finalmente, evitar la guerra, ¿verdad? El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana a causa de los males y de las injusticias que ocasionan toda guerra. La Iglesia siempre instará constantemente a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la angustia, servidumbre de la guerra, dice el Vaticano II en la Gaudium et Spes 81. Por eso, todos sus ciudadanos y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar la guerra. Y con esto pues damos fin a la reflexión. Y en este evitar la guerra hay tantas denuncias de la Iglesia. El Papa Francisco ha dicho y ha hablado mucho de la acumulación de armas, las fábricas de las armas, el enriquecimiento de algunos países porque producen armas y que las guerras los enriquecen cada vez más. Entonces la producción y el comercio de la arma atañen hondamente al bien común de las naciones y de la comunidad internacional. Por eso, dice el catecismo, las autoridades tienen el derecho y el deber de regular la producción y la venta de armas. La búsqueda de intereses privados o colectivos a corto plazo no legitima empresas que fomentan la violencia, los que producen armas,
fomentan los conflictos entre las naciones y que comprometen el orden jurídico internacional que estamos viviendo con Ucrania. Desgraciadamente, comprometido el orden internacional porque la violación a la vida humana ha sido increíblemente criminal lo que han hecho con esta guerra de Ucrania. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.